paso que nosotros demos en Dios sea discípulo, un grado de responsabilidad delante de Dios. Se los habían comentado, no basta con ser creyente. Yo creo en Dios y yo sé que existe, es buena gente, me han contado de Él. No basta con ser creyente, no basta con ser oyente. Sí, voy a la iglesia porque me lleva mi mamá, me lleva mi tío, mi tía. No, ser discípulo. Y aquel discípulo, como lo decía mi pastor en la mañana, es una persona que ya se compromete, es una persona que ya está en una constante lucha por aprender día a día de la palabra de Dios. Entonces, con este tema, esta serie de temas que vamos a iniciar ya un discipulado como tal. Voy a, con la ayuda de Dios y con el respaldo de Dios, vamos a ver esto como un discipulado. Ya no una reunión nada más donde, predica a todo dar, o ahí nos reunimos, no, discipulado. ¿Por qué? Porque todos llevan una secuencia, y si nos perdemos de uno, nos perdemos de una gran enseñanza. Entonces, el día de hoy, mis queridos hermanos, vamos a hablar sobre algo que es los desiertos que tenemos que pasar como hijos de Dios. Ojo, acabo de decir hijos de Dios, no como creyentes, no como oyentes, sino como hijos de Dios, aquellos que han tomado las riendas en el arado y han dicho, quiero discipularme, quiero tener un compromiso delante de Dios cada día mayor. Entonces, el día de hoy vamos a hablar 12 desiertos. Bueno, no los vamos a ver todos, los vamos a ver por partes. Hoy nos vamos a ver uno, pero hoy vamos a establecer las bases de este tema. Y fíjense muy bien, vamos a hablar 12 desiertos que todo hijo de Dios, todo discípulo, tenemos que pasar para poder ser perfeccionados en la palabra. ¿Cuántas veces decimos a Dios, Dios mío, quítame la prueba, quítame la lucha, quítame este desierto en el que estoy pasando, quítame esta tribulación, quítame esta prueba de fuego? Y a veces no sabemos ni siquiera qué significa una tribulación, no sabemos qué significa una prueba, no sabemos qué es un desierto y para qué sirve, ¿sí me explico? Y cuando nosotros como discípulos entendemos para qué sirve una tribulación, para qué sirve un desierto, para qué sirve una prueba, para qué sirve pasarnos por fuego, entonces es ahí conforme nosotros nos vamos puliendo y perfeccionando en la palabra de Dios. Y es ahí, como dice la Biblia, que a través del fuego, a través de las pruebas, nos vamos puliendo, se va quitando todo lo malo de nosotros, ¿verdad? Entonces, a partir de hoy vamos a entender los desiertos como algo que Dios nos ha traído a nosotros para perfeccionarnos, algo para mejorar. Y después de hoy, todas las pruebas y luchas que veamos y pasen que vengan de frente hacia nosotros, vamos a empezar a dar gracias a Dios por ellas, no a pedir que nos las quiten, porque si es una prueba para que Dios nos perfeccione, y si yo le pido que me la quite, pues estamos cometiendo un grave error, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar, mis hermanos, para los que traen Biblia, vamos a abrir el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo del 5 al 13. Deuteronomio 29, del 5 al 13. ¿Cuántos dicen amén? Los que lo tengan. ¿Amén? Deuteronomio, acuérdense que es el quinto libro de la Biblia. ¿Se acuerdan que anteriormente, cuando hablábamos de la guerra espiritual, hablábamos en el Nuevo Testamento? Y vamos a dedicarlo más al Antiguo Testamento. Entonces vamos a estar equilibrando las enseñanzas. Muy bien, vamos a dar lectura. Ustedes síganme con sus Biblias o en la pantalla, yo lo voy leyendo aquí de mi Biblia. Fíjense lo que dice la bendita palabra de Dios. Deuteronomio 29, versículos 5 al 13. Vamos a leer. Yo os he conducido durante 40 años en el desierto. No se han gastado los vestidos sobre vosotros, y no se ha gastado la sandalia en vuestro pie. Ni habéis comido pan, ni habéis bebido vino, ni sidra, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Cuando llegasteis a este lugar, Sejón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, salieron a nuestro encuentro para pelear, pero los derrotamos, y tomamos su tierra y la dimos en herencia a los rubenitas, a los gaditas y a los de la media tribu de Manasés. Guardad pues la palabra de este pacto y ponedlas en práctica para que prosperéis en todo lo que hagáis.
Hoy estáis todos vosotros en presencia del Señor vuestro Dios, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y el forastero que está dentro de tus campamentos, desde tu leñador hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto con el Señor tu Dios y en su juramento que el Señor tu Dios hace hoy contigo, a fin de establecerte hoy como su pueblo y que Él sea tu Dios, tal como te lo ha dicho y como te lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien, pues bueno, ya había comentado que los desiertos son muy importantes en nuestras vidas, sobre todo los que hemos decidido conocer, creer, oír y sobre todo discipularnos en la palabra de Dios. Es muy importante porque a través de esos desiertos se nos van a ir cayendo muchas cosas que al Señor no le sirven. Entonces, yo les comentaba que a veces decimos, Dios mío, quítame esta prueba, quítame esta lucha, pero no sabemos lo que estamos pidiendo. Por eso a veces la Biblia dice, no les doy porque no saben pedir, ¿sí? Y entonces pedimos algo que no va a pasar, ¿sí? Porque Dios sabe que es para mejorarnos, Dios sabe que es para perfeccionarnos, Dios sabe que es para quitarnos cosas, o Dios sabe que es para atraernos a Él. Entonces es bien importante que a veces luego nuestras oraciones no son respondidas a tiempo o como quisiéramos. Entonces es ahí donde el querer discipularnos, el querer aprender, el querer madurar, nos permite entender, está bien, Señor, a donde tú digas, yo voy. Y lo que tú me mandes, estoy dispuesto a todo por ti. Y eso son palabras que le agradan al Señor. Entonces, fíjense muy bien. Vamos a leer con más detalle, mis queridos hermanos, este versículo, lo vamos a ir analizando. Recordemos que la enseñanza pasada veíamos cómo el dar un mal mensaje a veces puede servir para que Satanás se avergüence de nosotros, ¿no? Entonces siempre cuidemos que las enseñanzas sean con un respaldo bíblico, con un respaldo de investigación, que Dios revele, que Dios enseñe, que Dios ministre, que sea Él, no que sea el conocimiento del pastor, del ministro, no, sino que sea Dios. Entonces, con esa confianza en que Dios nos respalda, vamos a dar inicio a este tema. Fíjense muy bien. Ya no prende otra vez, ya le cambié pilas. Bueno, fíjense lo que dice Deuteronomios 29, del 5 al 13. Necesito, antes de empezar a leer nuevamente este versículo, ¿podrías bajar tantito la pantalla, Nayi, por favor? Miren, necesito que nos ubiquemos un poquito en tiempo. Al tiempo al que nos vamos a remontar es hace 3.500, 4.000 años aproximadamente. Nos vamos a remontar a ese tiempo. Yo siempre les aconsejo a toda la gente que puedo, siempre que leamos la Biblia, no la leamos como si estuviéramos en el presente ahorita como tal, sino pongámonos nuestras guaraches, sandalias, nuestro uniforme de hace 4.000 años y remontémonos a ver los escenarios en los que se desenvolvió los versículos que estamos leyendo. Porque si ahorita hablamos de desiertos, dices, si aquí no hay desiertos, o sea, ¿cómo es posible? No, tenemos que remontarnos para entender la Biblia. Ahora, fíjense muy bien, vamos a remontarnos. La primera persona a la que Dios llamó fue al padre Abraham, ¿se acuerdan? El padre Abraham fue al que Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y yo te daré toda esa tierra por heredad. Entonces él fue el vamos a poner el término, el primer judío, el primer hebreo, ¿sí? El cual de ahí nacen todos, fue el padre Abraham. El padre Abraham tuvo un hijo de una promesa celestial, una promesa divina, porque el padre Abraham ya era viejo y no tenía hijos, y entonces en su vejez Dios le prometió darle un hijo. Entonces Isaac es un hijo de una promesa de Dios a Abraham, ¿sí? Y le dijo, a través de él será bendita todas las simientes, hasta a través de ti serán benditas todas las familias, toda la nación, ¿sí? Y bueno, nace Isaac, e Isaac tiene a su hijo, que es Jacob, ¿sí? Y Jacob tiene determinados hijos, ¿verdad? Que esos hijos determinaron las 12 tribus de Israel, pero de esas 12 no fueron 12 hijos como tal, fueron 10 hijos de Jacob y los otros 2 fueron los hijos de José, el famoso José el soñador, ¿verdad? Sus 2 hijos fueron los que ocuparon el lugar de los otros 2. 10 fueron hijos de Jacob y 2 lugares eran de los hijos de José, pero bueno, algún día lo vamos a ir estudiando a más detalle. Pero de ahí nacen 12 tribus de Israel y de ahí uno dice, es que yo soy de Leví, es que yo soy de Judá, es que yo soy de... ¿Sí me explico? Y bueno, son 12 tribus.
Cuando se empezaron a desarrollar esas 12 tribus, dice la Biblia que empezaron a crecer en número, abundaron en la tierra. Entonces José toma un lugar como el segundo del faraón, o sea, un rey sumamente importante. Entonces José le dice a su papá: vénganse para acá, para la tierra de José en Egipto, vénganse, aquí ustedes pueden acampar, pueden darle de comer a sus ovejas, aquí establezcanse. Pues imagínense, el hijo era el segundo del faraón, pues él podía hacer lo que él quería, ¿sí me explico? Entonces fíjense muy bien, después de que se empiezan a formar las 12 tribus, el pueblo crece. El pueblo de Israel se va a Egipto, ¿verdad? Ante una sequía va a Egipto, se establece ahí, sobreviven, crecen impresionantemente en número, pero en Egipto son, ¿cómo se llama?, tomados como esclavos. Eran tanta la cantidad de hebreos que había en Egipto, que dijeron: no los vamos a permitir que sigan creciendo más que nosotros, los egipcios, ¿sí me explico? Entonces los esclavizaron y estuvieron 440 años aproximadamente esclavos para Egipto, construyéndoles, llevándoles la comida, todo, ¿verdad? Algo tremendo. Yo no me imagino 400 años de esclavitud, ¿verdad? Vemos episodios de esclavitud de 100 años, 150 años, pero 440 años era algo tremendo. Estaban en un yugo, pero verdaderamente tremendo lo del pueblo de Israel. Y bueno, es aquí cuando Dios levanta a Moisés como su libertador. Entonces, ya teniendo en claro lo que es este tiempo, en esta época en la que estamos viviendo, en la que vamos a enseñar, vamos a leer otra vez Deuteronomio. Vamos de favorcito. Ahora, eso mero. Fíjense muy bien. Seguro ustedes se acuerdan de la escuela dominical, de las enseñanzas bíblicas, que Moisés libera al pueblo de Israel y le manda ciertas plagas a Egipto, al faraón, ¿sí? Se las manda para que el faraón deje ir libre al pueblo de Israel. Entonces fíjense muy bien, porque el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, sale y empieza a tener una travesía por el desierto, ¿sí? No recuerdo muy bien ahorita esa fecha, ese dato, pero era una distancia que en días, fíjense muy bien, desde que salieron a Egipto hasta la tierra prometida, era un trayecto de días completamente. O sea, no hablamos de meses, era días. Sin embargo, por no cambiar el pueblo de Israel, tuvieron que pasar ese desierto de días, 40 años. ¿Sí me explico? Entonces tú dices, bueno, ¿por qué Dios si los libera? Porque Moisés le dijo al faraón: deja salir mi pueblo para que me sirva y me haga fiesta. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué si Dios sacó al pueblo de Israel para hacer que le sirvieran a Dios y le hicieran fiesta y ofrecer sacrificios, por qué los manda 40 años a un desierto? ¿Por qué? Entonces aquí empezamos a entender el significado del desierto para el pueblo de Israel. Pongan mucha atención, el desierto es para el pueblo, no es para los que oyen, no es para los que nada más se dicen creer, no, es para el pueblo. Y entonces el pueblo tiene que estar subordinado a la voluntad de Dios. Ahora, fíjense muy bien, el primer punto que debemos de entender, mis hermanos, que dice: yo os he conducido durante 40 años en el desierto. Vamos a subir un poquito más la enseñanza. Yo les he enseñado, vamos a... Ajá, más. Fíjense muy bien, tan importante es esta palabra, mis hermanos, que vean todas las traducciones que hay de la palabra desierto, cómo las podemos traducir en el hebreo. Todas estas palabras tratan de decir un desierto en especial, ¿sí? Entonces es ahí donde nuestro entendimiento tiene que crecer, tiene que aumentar y saber qué desierto es el que Dios está permitiendo que pasemos para poder madurar. Porque el mismo desierto que tiene mi hermano no lo tengo yo, y el que tiene mi hermana no lo tengo yo. Entonces necesitamos saber qué tipo de desierto estamos viviendo para saber cómo tenemos que enfrentar nuestra prueba. Y lo más importante, ¿por qué estamos pasando ese desierto? Eso es bien importante. Entonces miren, nada más por poner un ejemplo, son 18 palabras que se traduce la palabra desierto en hebreo. Solamente una se traduce, que es la última, en griego. Entonces vamos a poner un ejemplo. Hay una que me causó gran
asombro el significado, a ver si la encuentro. Sí, es la primera palabra. Miren, dice midbar, es la palabra número 4057 del diccionario Strong. Y vean el significado de esa palabra desierto, que es traducida en midbar, que dice campo abierto a donde se acarrea el ganado. Desierto, aquí no, pastizal, pastorear, soledad y yelmo. Sí, entonces fíjense muy bien, yo no me imagino, ¿verdad?, pasar unas ovejas, un ganado o unas vacas por el desierto. Yo me las imagino llevando por un lugar verde para que se alimenten, donde tengan agua. Pero entonces vean algo bien importante: ¿por qué tenemos que pasar ciertos ganados por el desierto? ¿Para qué? Entonces aquí es algo bien importante. ¿Por qué Moisés, cuando Dios le dice vente, yo te voy a levantar como libertador de Israel, por qué 40 años después de que huyó de Egipto, por qué 40 años después Moisés lleva las ovejas por el desierto? No las lleva por un lugar verde para que coman, para que estén pasteando, no lo lleva a un lugar donde hay agua, los lleva por el desierto. Y dices, 40 años y no logró entender que era un verdadero pastor. O sea, no habrá entendido Moisés que por ahí no se llevan las ovejas, se tienen que llevar por allá, ¿sí? Entonces todo esto trae una enseñanza a nosotros que debemos de estar siempre capacitados. Ahora, bueno, son muchos significados para quien vaya queriendo todas las definiciones. Les voy compartiendo la enseñanza. Vamos a subir otra vez a Deuteronomios. Ok, fíjense muy bien. Déjame le incremento un poquito para incrementarles con los casi como con la garganta. Ahí está ya. Ok, pongan mucha atención. Yo os he conducido durante 40 años en el desierto, ¿sí?, por un lugar que no se debería, por un tiempo que no se debería, porque les digo, de la tierra de Gosén hasta la tierra prometida era una distancia de días, no era ni de semanas, meses, años, no, pero Dios les permitió dar en círculos vuelta por 40 años. Y tú dices, Dios mío, ¿para qué les habrás permitido pasar 40 años de desierto si era tu pueblo? Si ya los habías libertado para que te dieran fiesta, para que te sirvieran, para que te hicieran sacrificios a ti, ¿por qué todavía de una esclavitud los rematas ahora en el desierto? Entonces pongan mucha atención. Vamos a ir analizando todo esto. Luego dice, yo os he conducido durante 40 años. El segundo punto bien importante, mis hermanos, es que la Biblia la debemos de entender también los significados de los números. Los números representan un mensaje especial. Vamos a bajar tantito otra vez la enseñanza. Eso, un poquito más. Miren, fíjense muy bien. Un poquito más. Ahí está, miren. Estos son unos de los números y su significado que ustedes deben de ir aprendiendo día a día para poder entender por qué 40 años, por qué 12, por qué 3, ¿verdad? ¿Por qué el número 4 en la Biblia? Todo eso lo debemos de tener importante presente. Número 1, pues representa la unidad, las primicias, la autosuficiencia, pero divina. Dios no necesitó de nadie ni de algo para crear el universo. Él no necesitó de nada para crear lo que Él quiere. No necesita de nada, Él es autosuficiente. Entonces, el número 1 habla sobre la unidad. Eso es algo importante. Número 2, ya hay una división. Por ejemplo, cuando vemos los días de la creación, vemos que separó, ¿verdad?, la luz de las tinieblas. Hay una separación, hay una desigualdad, ¿verdad? Podemos utilizar el 2 como una comparación. Hay 4 números en la Biblia que son considerados números de la perfección. Son perfecciones. Entonces, cuando nosotros leamos estos números, debemos de entender que el mensaje que está dando su número es algo perfecto, ¿sí? Por ejemplo, el número 3, que habla de la divinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos habla de algo perfecto. Entonces nos habla de una perfección, pero fíjense muy bien, divina. Este es un número perfecto, el 3. El segundo número perfecto es el 7. Y miren, el número es de la perfección espiritual, de lo que nosotros vamos creciendo, de lo que nosotros vamos madurando espiritualmente. El número 10 es de la perfección ordinal y el número 12 es de la perfección gubernamental. Por eso que el Señor Jesucristo utilizó 12 discípulos, ¿verdad?, para poder llevar el mensaje, porque era una perfección gubernamental, ¿sí?
Entonces, pero bueno, son 4 números de la perfección y miren, me voy a detener un poquito para que ustedes vayan comprendiendo cómo los números es una ciencia teológica tan importante, tan bonita, que cuando nosotros la entendemos es apasionante. Vamos a ver el número 4. El número 3 ya vimos que es una divinidad, una perfección divina, habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y 3, no más, ¿sí? Ahora, el número 4, pongan mucha atención, es el número de la creación de lo material, ¿sí? 4 puntos cardinales, 4 estaciones del año, 4 el norte, sur, bueno, esas ya las dije, 4, ¿qué más? ¿Cuántas cosas hay que representan el 4 hoy en día? 4 estaciones del año, ¿qué más? Bueno, representan en el 4º día de la creación, Dios crea la tierra, Dios crea ya lo material, ¿sí me explico? Siempre el 4 representa la creación, ¿verdad? Ya no de lo divino, sino de lo material. Entonces pongan mucha atención porque el 5 ahora representa el número de la gracia. Cuando ustedes lean la Biblia y la estudien un poquito más profunda, se van a dar cuenta que el nombre de Abraham primero es sin H. Le empieza a decir Abraham pero sin H, y después es Abraham. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre Abraham y Abraham? ¿Sí? Es mucha. Uno va a decir, bueno, le sumamos una H y una A y ya es Abraham. Pero fíjense y pongan mucha atención, porque ya vimos, el número 3 es de la divinidad, el número 4 es de la creación. Después de que se crea la tierra hay una caída del hombre, hay una maldición sobre la tierra, ¿estamos de acuerdo? Sobre el hombre también. Entonces el número 5 representa el número de la gracia. ¿Por qué? Porque después de que cayó el hombre, después de que cayó la tierra, vino el Señor Jesucristo para darnos la gracia delante de Dios y poder alabarlo, poder exaltarlo, poder entrar un día a su presencia. ¿Sí me explico? Entonces nos van dando un orden. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ahora, cuando Abraham, la sola palabra Abraham significa Padre exaltado. Así es lo que quiere decir la palabra Abraham, Padre exaltado. Pero cuando Dios, por gracia, le dice, vas a ser padre de multitudes, le dice, pero te voy a poner una letra en tu nombre. ¿Y en qué lugar la puso? Número 1, 2, 3, 4, en el 5.º lugar. Porque en el 5.º lugar Dios lo puso de una manera tan perfecta y tan precisa que por gracia de ser un padre, bueno, el significado era padre exaltado, pero no tenía hijos, ¿sí? Y por gracia le fue dado a Isaac. Entonces fue ahí que por gracia Dios le dio un hijo y también le puso un nombre nuevo, ¿sí? Y ahora Abraham significa padre de multitudes, ¿sí me explico? Entonces los números en las palabras juegan un papel bien importante. Los números en los versículos juegan un papel bien importante, impresionante. ¿Por qué estamos estudiando el libro número 5? Tiene que ver mucho. ¿Por qué estamos estudiando el libro número 4 de la Biblia? Tiene que ver mucho esos significados de los números. Pero bueno, esto es para que tengamos un panorama más de lo que representan los números. Pero fíjense muy bien, el número 40 representa prueba y disciplina, ¿sí? Prueba y disciplina que solamente cuando ustedes vean el número 40 es para los hijos de Dios. Porque el número 9, fíjense muy bien, representa el fin del hombre o de juicio, ¿sí? Representa un castigo para, por ejemplo, para Sodoma y Gomorra, para pecadores, para gente que no hace caso de Dios. Pero el número 40 es para los hijos de Dios. Ok, bueno, otra vez vamos a regresar ya para ir más fluidos en el tema. Solo que era importante que yo les vaya mostrando esto. Fíjense muy bien. Dice, yo os he conducido durante 40 años para traer prueba, para traer juicio, como lo habíamos platicado, pero a los hijos de Dios. Y luego dice, en el desierto no se han gastado los vestidos sobre vosotros y no se ha gastado la sandalia en vuestro pie. Fíjense muy bien, aquí cobra algo bien importante, mis hermanos, porque dice, no habéis comido pan, ni habéis bebido vino, ni sidra, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Aquí es algo bien importante, mis hermanos, porque cuando ustedes lean la palabra Egipto o el faraón, también tienen un significado.
La palabra Egipto representa lo que hay en el mundo, el pecado, las borracheras, la fumadera, todo lo que puedan ustedes considerar que lo hacen los cuates, y mira cómo se divierten, y mira, suena placentero. Eso es Egipto, que representa lo que hay, el mundo en pecado, ¿sí? Y el faraón representa al devorador, al Satanás, al príncipe de este mundo, que es Satanás, ¿sí me explico? Entonces, cuando decimos Dios es el dueño de este mundo, no. Ahorita el dueño legal es Satanás, porque se le dio la autoridad a Adán cuando cayó, cuando desobedeció. Ok, fíjense muy bien. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando nosotros llevamos una vida pecaminosa? Cuando vivimos, por ejemplo, en alcoholismo, cuando vivimos en drogadicción, cuando vivimos en adulterio y fornicación, todos esos pecados que a Dios le desagradan. Entonces quiere decir que cuando hacíamos eso, nosotros estábamos en Egipto, ¿sí? Pero Dios nos está sacando de Egipto, ¿para qué? Como dice la bendita palabra, para que todo lo que tú hacías en Egipto, todo el pan que comías, todo el vino que bebías y la sidra, se te olvide, ¿sí? Porque Dios no necesita todo lo que hemos aprendido. Dios, es que yo aprendí allá a hacer tranza, a hacer business, a hacer esto. Hoy aquí como hijo de Dios, Dios no necesita todo eso, ¿sí me explico? Entonces Dios te tiene que sacar de Egipto, ¿verdad? Pero te tiene que despojar de todas las costumbres que tú hacías, de todo lo que te alimentabas, de todo lo que tú procurabas hacer para tu familia. Dios te va a decir, ¿sabes qué? No necesito eso. Y lo que estás haciendo no es bueno. Ahora, es ahí donde a veces decimos, Dios mío, es que mira, yo antes transeaba ahí a la gente, ¿verdad? Y ahora que no lo hago, que soy tu hijo, estoy bien pobre, así dicen. Entonces es ahí donde la gente dice, Dios mío, quítame de esta pobreza. No, es que no te la va a quitar. Es tu proceso de madurez, es tu proceso de perfeccionamiento, que si tú quieres dejar el camino, todo el mundo está en la libertad de hacerlo. Pero cuando uno se ha sometido a la voluntad de Dios, es ahí cuando dices, no, Dios mío, pues vamos a seguir en la prueba y voy a confiar en ti para que tú proveas lo que yo necesito. Entonces Dios aquí nos está diciendo, no habéis comido ni pan, ni habéis bebido vino, ni sidra, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Cuando nosotros dejamos esas malas costumbres, esos malos hábitos, y empezamos a confiar en Dios, Dios empieza a proveer, Dios empieza de una manera milagrosa, misteriosa, a dar todo lo que nosotros necesitamos. Pero cuando yo hacía mis tranzas y de repente conozco a Dios, es un choque muy fuerte, ¿sí? Que a veces lo consideramos hasta incluso un desierto, pero no es un desierto, es algo que nosotros quisimos hacer, es algo que nadie nos obligó, lo hicimos por nuestras propias concupiscencias o nuestros propios pecados. Ahora, aquí es algo bien importante, hermanos, porque cuando tú logras despojarte de lo que Egipto te enseñó, de lo que Egipto te dio de comer, de lo que Egipto te alegró, porque el vino representa alegría, ¿sí o no? Entonces, lo que Egipto te dio para diversión, lo tenemos que dejar para reconocer, como dice en este versículo, que yo soy tu Señor y Dios. Bueno, eso dice el Señor, ¿sí me explico? Pero si tú estás en pecado, estás cometiendo cosas ilícitas en tu trabajo y dices que Dios es tu Señor, eso es mentira completamente, ¿sí? Entonces fíjense muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si el día de hoy Dios les está hablando a su corazón? Que digan, no, sí, yo estaba haciendo un business apenas y pues ya me cayó, ya no lo voy a hacer. Eres entendido, somos entendidos. Pero ¿qué pasa si tú dices, bueno, pero es que ya llevo más del 70% avanzado en ese business, ya no lo puedo echar para atrás? Te va a mandar a un desierto, ¿sí? Para que aprendas a confiar en la provisión de Dios. ¿Y se acuerdan ustedes qué alimento comieron durante 40 años en el desierto? Comieron maná, ¿sí? Un maná, un alimento celestial, un alimento de ángeles, que no tenían que trabajar ellos. Solamente se tenían que completar a levantarlo en las mañanas, comer y no guardar para el otro día. Tenía que ser lo que yo iba a comer hoy, eso es lo que iba a levantar, y mañana me iba a levantar otro día a recogerlo. ¿Sí me explico? Todos comieron maná y todos bebieron de las mismas aguas. ¿Sí me explico? Que algún día las vamos a platicar. Entonces vemos que cuando tú entiendes que Dios te está proveyendo de algo celestial, de algo milagroso, cuando estás supliendo tus necesidades,
es ahí cuando empiezas a creer en Dios, cuando empiezas a tenerlo como en un estandarte en tu corazón. Pero mientras no dejemos eso que Egipto nos ha enseñado y nos ha dado, no podemos decir, ¿sabes qué, Dios mío? Efectivamente, soy tuyo, soy tu hijo, tú eres mi Dios. No, porque vienes trayendo una cola que nos pise, ¿sí? Ahora, fíjense muy bien, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Ahora, pongan aquí mucha atención porque a veces creemos que Dios no está con nosotros en los desiertos, ¿sí? Fíjense muy bien, dice, cuando llegasteis a este lugar, Sehón, o Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, pongan mucha atención, porque ¿qué dice aquí? Salieron a nuestro encuentro para pelear. ¿Salieron quiénes? Ellos, pero dice a nuestro encuentro. Aquí Dios está formando parte de las batallas tuyas, ¿sí me explico? Porque aquí está incluyendo tanto a Moisés, dice salieron a nuestro encuentro, o sea, está abarcando al pueblo de Israel, está abarcando a los sacerdotes, pero está diciendo salieron a nuestro encuentro. Dios está peleando esa batalla, simplemente que nosotros queremos ver algo tangible, algo táctil, algo evidente. Queremos que el siervo de Dios nos diga, sí, mañana Dios va a solucionar tu problema. Y eso no alimenta nuestra fe, simplemente alimenta nuestra tranquilidad. Pero la tranquilidad no es algo que en los desiertos sea favorable, ¿sí me explico? Entonces aquí, hermanos, es algo bien importante que siempre que veamos que estamos en un desierto, tenemos que pensar que Él está peleando de una manera invisible, ¿sí me explico? Que Él está respaldando, que está observando todo lo que hagas. Y fíjense muy bien lo que dice, salieron a nuestro encuentro para pelear, pero los derrotamos. Y esto es algo bien importante porque nosotros leemos este versículo y decimos, pues ¿quién es Hesbón? ¿Quién es Og, rey de Basán? ¿Quién es Og? No le entiendo. Y cerramos la Biblia. Pero cuando nosotros le pedimos, Dios mío, enséñame tu palabra, ¿qué dirá este mensaje aquí? Nos estamos dando cuenta que Dios estaba peleando con el pueblo de Israel las batallas contra esos reyes. Y siempre estaba peleando y siempre está derrotando. Te está abriendo camino, te está abriendo brecha. Pero es ahí donde nosotros nos desesperamos. Porque queremos que el dinero nos llegue, que la sanidad nos llegue, queremos que todo nos llegue. Pero no, ¿sabe? Dios está obrando en un componente espiritual para que tu fe vaya creciendo y vaya madurando hasta que digamos, Dios mío, he creído en ti, de que aún sin dinero, aún no se supla mi necesidad, tú sigues siendo mi Dios, ¿sí? Y es importante este proceso de los discípulos, es un proceso muy importante de los que hemos decidido caminar con Dios. Esto solo es para los hijos de Dios, es para el pueblo. No es para los egipcios, para los que andan allá, ahí en el Rebe, no es para ellos. Es para los que hemos decidido, Jesús, yo te voy a servir. Pues si no cambias ciertos aspectos de tu vida, si no te es suficiente lo que te he enseñado, si no te es suficiente lo que has escuchado de mis siervos, si no has cambiado, entrarás por un desierto. ¿Sí me explico? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Quitarnos esa cerilla, ese cebito, ese cerumen que hay en nuestros oídos para decir, ok, Dios mío, pues sí, tengo algunos planes que no van conforme a tu voluntad, pero el día de hoy quiero ser una persona entendida, quiero ser una persona que cambie. Ya llevaba mucho por ahí en ese proyecto, no importa, vamos para atrás. ¿Por qué? Porque sé que no es bajo tu voluntad, ¿sí? Y entonces, si nos hacemos a veces de oídos sordos, ¿verdad? Porque lo podemos hacer. El pueblo de Israel fue de oídos sordos muchas veces. El pueblo de Israel cientos de veces podemos encontrar que Jehová les dijo, es que son de dura cervix, de duro entendimiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos esto, mis hermanos, nos damos cuenta que Dios está peleando nuestras batallas, que esa prueba económica, que esa prueba de salud es algo que te está preparando una de dos, o para madurar o para entrar a otro desierto, porque son 12 los que tenemos que entrar. Y dices, Dios mío, si ya con el primero ya la estoy como que sufriendo, ahora son 12 los desiertos que debemos de pasar. Entonces más vale ser entendidos, que a la primera, no, Dios mío, ayúdame, ¿verdad? Entonces pongan mucha atención acá. Bueno, fíjense muy bien, ya vimos que Egipto tenemos que despojarnos de todo lo que hagan. El versículo 8 dice, y tomamos su tierra, ¿verdad? Y la dimos en herencia a los rubenitas,
a los gaditas y a los de la media tribu de Manasés. Cuando nosotros vemos que dice que Jehová, Moisés y el pueblo tomaron este terreno o esta tierra, ¿a quién se está refiriendo? A lo de los reyes que están acá, ¿sí? Porque es una tierra que no les pertenece. Es algo que si no es tuyo, pero lo estás cultivando, lo estás trabajando, lo estás haciendo crecer y fructificar, te va a ser quitado. Hace unos días leí en las redes sociales una imagen que decía: el peor fracaso que uno pueda tener es tener éxito en lo que Dios no nos ha mandado. Porque a lo mejor uno quiere ser, no sé, predicador, a lo mejor uno quiere ser ministro de alabanza, a lo mejor uno quiere ser músico, uno quiere ser productor, pero si Dios no te ha mandado y creces y produces mucho, pero Dios no te ha mandado, es ahí donde se te va a hacer quitar. ¿Sí me explico? Pero no crean que Dios es injusto y que de repente, mira, ya llegaste a la cima, te lo quito. No, siempre Dios te va dando avisos. No vas por buen camino, no vas por buen camino. En tu corazón te va diciendo: ¿sabes qué? No lo estás haciendo bien, no estás conforme a mi voluntad. Y uno sigue, pues se va a tener que ser quitado, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros no hemos visto gente, conocidos, familia, amigos, que de repente estuvieron en la fama, en el esplendor económico, que estuvieron tremendamente bien posicionados y de repente ya no tienen nada? Pero cuando ya no tienen es cuando se acercan al Señor. Pero yo les pregunto, ¿será que el Señor quería eso? No. Yo estoy 100% seguro que esa gente que desde el cielo bajó así, cayó, fue gente que recibió muchos avisos de parte de Dios. Sírveme, ven a alabarme, ven a adorarme, ven a servirme, aprende de mí. Pero a veces cuando no queremos entender, y fíjense muy bien, esto es algo muy triste, porque decimos: sí, conozco de Dios, pero por acá el éxito va creciendo. Sí, Dios después, y el éxito va creciendo. La palabra de Dios dice que de Dios nadie puede ser burlado. El mismo Moisés, del que hablábamos, del que estamos hablando ahorita, él era hijo político, por así decirlo, del faraón. Y imagínense el hijo del hombre más rico del mundo, que de repente lo vuelva ovejero, ¿sí? Imagínense qué cambio tan brusco, qué cambio tan dramático no vivió Moisés al perder toda la fama, el glamour, el poder, el conocimiento, el respaldo que tenía Egipto. ¿Sí me explico? Déjenme decirles que Satanás también bendice. Satanás le puede dar millones y millones de poder y de economía a la gente. ¿Sí me explico? Por eso yo les digo, es un grave error querer creer que nada más porque yo he tenido el éxito financiero y nada porque oro y pido a Dios, respáldame, porque doy mi ofrenda, mi diezmo y yo cumplo y le doy a todos, no quiere decir que estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque el primer punto era que a ese lugar donde estás, ahí no te mandó Dios. Y si uno sigue empeñado, de donde estés, ¡faz!, te va a bajar Dios. ¿Por qué? Porque Dios te mandó a hacer otra cosa. Pero Dios avisa, siempre va a avisar. ¿Sí? No crean que es un Dios malo, que nada más quiere que todos estén abajo. No, avisa. Y ya cuando ya no entendimos, es ahí cuando viene el jalón de orejas. Entonces pongamos mucha atención, porque toda la tierra que nosotros cultivemos, que poseamos, si Dios no nos las dio, se van a tener que ser quitados. Porque ¿qué le dijo a Abraham? Yo te daré toda esta tierra por poseer. Y esa tierra la ocupaba el rey de Sehón y Og. ¿Sí me explico? La ocuparon ellos. Pero como no era de ellos, venga para acá. ¿Y a quién se los dio? Bueno, a los rubenitas, gaditas y a los de Manasés, que son 3 de esos de las tribus que ya hablamos. ¿Sí me explico? Eran para ellos. Pero estos reyes de acá dijeron: yo hago la voluntad que quiero, hago conforme a mi autoridad, conforme a mi conocimiento. Y miren, tarde o temprano, por no haberse sometido a Dios, al no estar en los planes de Dios, se le fue quitado ese territorio, para bendición de los que sí era ese territorio, ¿sí? La promesa. Ahora, luego fíjense lo que dice el versículo 9. Todavía no entramos a los desiertos, estamos desarrollando para qué son, cómo son, y confrontarnos con nosotros. Ya después, ahorita vamos, si nos da tiempo, vemos el primero, yo espero que sí. Luego dice: guardad pues las palabras de este pacto y ponerlas en práctica para que prosperéis en todo lo que hagáis, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a veces, fíjense muy bien,
a veces tenemos que estar en el desierto para que guardemos las palabras de nuestro Señor. Ay, Dios mío, si yo te hubiera hecho caso antes. Pero ahora que estoy aquí, pues mira, arrodillado y chillando y tirando el moco, ¿verdad? Y es ahí donde yo digo, será necesario que pase, en verdad, llegar al desierto para arrodillarnos a Dios y decirle, Dios mío, perdóname por todo lo malo que he hecho. Perdóname porque en verdad todo lo que he hecho ha sido fuera de tu voluntad. Es más, yo ni siquiera te he consultado lo que yo he hecho. No te lo he consultado. Solo te he pedido que me des. Y cuando te he dicho que yo te doy. ¿Sí me explico? Y esto es algo bien importante, mis hermanos, porque aquí no dice que se fueron al oasis, que no dice que se fueron a la playa. En el desierto es ahí donde dice, vamos a tener que guardar las palabras del pacto. ¿Sí me explico? ¿Qué pacto? Pues es un pacto que algún día platicaremos, pero son promesas, bendiciones que Dios le dio a su pueblo, ¿sí? Pero tenían que pasar el pueblo por el desierto para acordarse de esas bendiciones. Si el pueblo de Israel hubiera sido obediente, se hubiera alabado, hubiera sido exaltado a Dios, no lo hubiera pasado por ese desierto. ¿Sí me explico? Porque fueron obedientes. Entonces, fíjense muy bien, y ponerlas en práctica. Esto es algo bien importante para que prosperéis en todo lo que hagáis. ¿Será que Dios quiere tu pobreza? ¿Será que Dios quiere tu aflicción? ¿Será que Dios te quiere poner así el pie en el cuello? No, aquí lo que te está diciendo es que te quiere prosperar, pero en la voluntad de Él. ¿Sí me explico? Hay ciertos versículos que dicen, lo que Dios ha bendecido, nadie va a poder maldecirlo, ¿sí? En otros versículos dice, lo que Dios ya bendijo, nadie lo puede maldecir, ¿sí? ¿Será que Dios le gusta que sus hijos seamos pobres? No le gusta que seamos pobres. A Dios le gusta la bendición económica en sus hijos, la prosperidad. Pero cuando es una prosperidad que está alineada a su voluntad, es una fuente de bendición continua, ¿sí me explico? Y es por eso que yo siempre se los he enseñado, estemos en oración, estemos estudiando la Biblia, estemos meditando en la palabra de Dios, escuchemos predicaciones, reunámonos con nuestros hermanos, reunámonos con gente que nos enseñe de la palabra, porque solo así podemos alinearnos a la voluntad de Dios. Porque si yo quiero que Dios se alinee a mi voluntad, nunca vamos a tener una respuesta a nuestras oraciones, jamás. Dios, yo te pido que me quites esta deuda. No te la va a quitar. ¿Por qué? Porque Dios no está en nuestro contentillo. ¿Sí me explico? Dios es un Dios de amor, pero no le podemos hacer manita de puerco. Está bien porque tú me caes bien. No podemos, ¿sí? Pero imagínense, si tenemos un hijo obediente, disciplinado, que le echa ganas, ahí se esfuerza en las materias y en el estudio y todo, ¿qué no harían ustedes por su hijo? Mucho, completamente. Pero si es un niño rebelde, si es un niño grosero, si es un niño maleducado y todavía les pide que un Xbox, se lo van a comprar, pues ya sería un problema del papá si se lo compra, ¿no? Para hacerlo más malo, pues ese niño, ¿no? Digo Xbox, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Un juguete, lo que sea. Entonces, mis hermanos, pero cuando nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, es ahí cuando Dios opera, cuando Dios trabaja, porque no le estamos dando una excusa para que no lo haga. Dios mío, si ya cumplí en todo, dime qué más me falta. Te falta esto. Bueno, ya lo hice, ¿qué más? Ahora sí te va la bendición. ¿Sí me explico? Pero no a nuestra forma, sino bajo el sometimiento a su voluntad, que nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestro espíritu se alinee a Dios. Si no, no va a ejercer una oración. Y es por eso que es de discípulos, ¿verdad?, que nos alineemos a la voluntad de Dios. Porque si nada más somos que oyentes y que nada más somos creyentes y ya, no va a responder así como quisiéramos, ¿no? Entonces es ahí muy importante, mis hermanos, entonces fíjense muy bien. Luego dice, aquí le movemos tantito allí y le subimos tantito a la pantalla para ver los demás versículos. Así está súper bien. Luego dice, gracias. Hoy estáis todos vosotros en presencia del Señor vuestro Dios. Y luego dice vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales,
todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, nuestras mujeres, y el forastero que está dentro de tus campamentos, desde tu leñador hasta el que saca el agua. ¿Cómo a veces, por culpa de un pueblo que no quiso entender, hasta el leñador, hasta el sirviente te lo llevas entre las patas? ¿Sí me explico? A veces como padre de familia, por no orar y no, te llevas entre las patas a toda la familia, ¿sí? Y el hijo no se explica por qué le va así. ¿Por qué Dios le mandó la prueba al hijo? No, pues es porque te llevas a todos entre las patas, ¿sí me explico? Pero ahora, solo en el desierto, hermanos, solo en el desierto. Estamos hablando de gente que se vuelve dura al conocimiento y la palabra de Dios. Solamente en el desierto es cuando, fíjense muy bien, es cuando hoy estáis todos vosotros en la presencia del Señor. Es ahí cuando nosotros nos arrodillamos, es ahí cuando nosotros derramamos lágrimas, es ahí cuando le decimos: Dios mío, te alabo, te exalto. Es solamente para los que después de haber sido tan necios, en el desierto es cuando dicen: definitivamente, tengo que buscar tu presencia, tengo que buscar alabarte, tengo que buscar adorarte. Pero créanme, mis hermanos, que cuando tenemos todo, nuestro trabajo, tenemos nuestro ingreso económico, mira, a mi hijo le va bien, mira, mi papá está bien, está sano, mira, le está bien, no buscamos a Dios, lo buscamos a nuestra forma. Pero qué bonito es cuando tenemos todo, porque Dios nos los ha dado, y miren, nos arrodillamos delante de Dios y a moco tendido decirle: Padre, te amo, te alabo, te exalto, te adoro, mi Dios, porque gracias a ti es que pude haber salido de Egipto. Gracias a ti fue que me quitaste todos esos malos hábitos. Gracias a ti, mi Dios, porque hoy en día mi familia hoy está salva. No está perdido mi hijo, no está perdida mi hija. Porque aquí vemos que nos llevamos entre las patas a todos, ¿sí me explico? Qué bonito es cuando tenemos todo. Decir: Dios mío, tu pacto, como aquí lo dice, tu pacto en el 9, tu pacto lo pongo por obra. Tus mandamientos los pongo por obra. Qué bonito es cuando nosotros, estando bien, nos arrodillamos delante de Dios, ¿sí? Y es ahí cuando aprendemos que las lágrimas son de felicidad. ¿Sí me explico? Pero tenemos que pasar por un desierto para llegar a eso. No. ¿Sí me explico? Y todavía no entramos al primer desierto. O sea, todavía no hablamos, ¿sí? No entramos, fíjense muy bien. Luego el versículo 12 dice: para que entres en el pacto con el Señor tu Dios, que tu Dios hace hoy contigo, ¿sí? Cuando Dios hace un pacto contigo, Dios hace pactos. Dios hace pactos contigo y te bendice. Ok, tú me estás bendiciendo, voy a hacer un pacto contigo. Pero llega un punto que a veces, algún día lo vamos a analizar, Dios puede retractarse de ciertos pactos. ¿Me explico? Por ejemplo, en una ocasión habíamos enseñado que el profeta o sacerdote Elí tenía 2 hijos, Fineas y Ofni, no me acuerdo bien. Y dice la Biblia que sus hijos cometían pecados en el templo, no afuerita ni afuera en su casa, en el templo. Perdón. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Elí: ven para acá. Le dijo: pues porque no les has estorbado a tus hijos, te voy a quitar del lugar donde a tus padres y a los padres de tus padres les prometí tener un sacerdote durante toda la vida. Lo que Dios ha prometido a tu padre, a tu abuelo, a tu bisabuelo, a tus papás, lo que Dios te ha prometido a ti, te lo puede quitar tan solo, a veces, por no estorbarle a los hijos. Porque a veces están haciendo un pequeño error y no les estás estorbando. Porque apenas están haciendo una gracia de esas malas y no le estás estorbando. Y bueno, Dios le va a traer culpa a los hijos de Elí, pero ¿a quién creen que le fue mal? Al sacerdote, porque él era el que tenía la responsabilidad sobre los hijos, pero además sobre el templo, ¿sí? Entonces aquí es algo bien importante, mis hermanos, que lo que Dios nos ha dado, si Dios te ha dado 1,000 pesos, de eso Dios te va a dar cuenta, te va a decir: ¿sabes qué hiciste con ellos? Era para que lo multiplicaras.
no era para que tú lo sembraras, lo escondieras o simplemente te lo gastaras, era para que lo produjeras y así poder traer sacrificios vivos a mi templo, no, sacrificio vivo a mi templo, ¿sí me explico? Traerme bendición de lo que yo te he dado aquí. Pero si de lo que yo te he dado no has hecho nada para crecer, juicio va a traer sobre nosotros. Pero es ahí donde decimos, híjole, si yo le hubiera echado ganas a la escuela en el tiempo en que a mí mi papá me apoyó, hoy en día, mira, estuviera de ingeniero, estuviera de arquitecto. Pero ahora tengo mi esposa, tengo hijos, tengo mi trabajo, tengo deudas, tengo esto y ahora ya no puedo. Entonces hay que ser entendidos que cuando nosotros empecemos a hacer algo, concluyámonos para gloria y honra de Dios. Que si Dios nos da un trabajo, demos lo mejor para gloria y honra de Dios. No andemos ahí de business, ¿sí? Si Dios nos puso ya un proyecto, terminémoslo y que sea para gloria y honra de Dios. Porque cuando empezamos nosotros a ser vanagloriosos, también véngase para acá. Porque uno de los desiertos que vamos a estar viendo es de los vanagloriosos, de los que yo lo gané por mi esfuerzo. Esos si no cambian, van a pasar por un desierto y paso un hecho, ¿verdad? Mucha gente, yo he conocido gente que de ganar muchos miles, millones de pesos, hoy en día están pues aquí, ahora sí ya nos ven a los ojos, ¿verdad? Y dicen, si hubiera aprovechado el dinero, si hubiera no gastado aquí, si no hubiera hecho esto, si hubiera hecho un negocito, me hubiera ido mejor ahorita, claro. Pero pongan mucha importancia, mi hermana, que los desiertos son para traernos nuevamente al buen camino, para lo que tú creías, lo que tú pensabas, lo quites de tu camino, ¿sí? Ahora, y luego dice el versículo 13, este es lo más bonito, este es lo más bonito, más confortante, porque lo demás suena como que charro, ya me voy, esto aquí creo que era en el salón de fiestas de acá al lado, ¿no? Fíjense muy bien lo que dice el versículo 13, dice, a fin de establecerte hoy como su pueblo, y que Él sea tu Dios, tal como te lo ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Es lindo, es lo más maravilloso, lo más hermoso que el humano puede tener, es tener a Dios en su corazón. Es saber que ese Dios que se habla en la Biblia es mi Dios. No el Dios que me han enseñado la familia, no el Dios que he escuchado de tradiciones, sino ese Dios verdadero, ese Dios que habla la Biblia, es mi Dios. Eso es lo más hermoso que podemos tener, porque todos aquí, todos allá afuera, hablamos del mismo Dios, pero cada quien entiende su conveniencia, ¿sí me explico? Pero cuando hablamos del Dios que habla la Biblia, bonito es eso, ¿sí? Porque es ahí cuando yo les digo, lloran de felicidad, se derraman delante de Dios, delante de su presencia, y no es necesario el desierto, ¿sí? Pero es algo bien importante que podamos ser entendidos. Que si tú dices, ay Dios mío, ya me diste varias pedradas el día de hoy, pues hagamos caso a la voz de Dios. Ahora, no es mi voz, como yo se los dije, no es mi voz, porque aquí viene, no, lo que Dios me está dando esta enseñanza para ustedes. Pero es bien importante que nosotros veamos que en el desierto es importante. Cuando estamos en el desierto es porque algo hicimos mal. Ya no pregunten qué hicimos, Dios. Ya den por hecho que hicieron algo mal. ¿Sí me explico? Que algo hicieron mal en sus vidas, que algo, una decisión la tomaron mal y que hoy están en un desierto, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora cómo están de tiempo. Bueno, vamos a ver si aguantan unos 20 minutitos más, ¿sí? ¿Sí? Ok, vamos a ver el primer desierto, un poquito más abajo, de favor. Vean todas las etimologías del desierto. Muchos dicen, quítame Dios la prueba, quítame la tribulación, quítame el desierto, quítame esta prueba y todo, y ni saben qué es una y para qué sirve otra, ¿verdad? No saben. Y a lo mejor están en tribulación y están pidiendo para que quiten el desierto. Y Dios tampoco responde. Pues me dice, pues ¿qué te voy a quitar si no estás ahí? ¿Verdad? Ok. Miren, vamos a ver Números 13:5, el libro de Números 13:5. Igual está en los primeros números de la Biblia, en los primeros libros de la Biblia, 33:5. ¿Se acuerdan ustedes de que el pueblo de Israel, ahorita viendo este versículo,
¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Hizo un becerro de oro. ¿Se acuerdan de esos pasajes? Fíjense muy bien, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la Biblia que el pueblo de Israel le pidieron cosas a los egipcios. Dame de tu oro, tus prendas, tus alhajas, dámela. Y los egipcios, como ya habían pasado varias plagas, digo, ya vete, llévate todo lo que quieras, vete. Y se llevaron, dice que una buena cantidad de oro, los hebreos. Entonces pongan mucha atención, porque vamos a leer el 33, versículo 1, y después nos brincamos al 5. Vamos a leer del 1 al 2. Fíjense muy bien. No, perdón, me equivoqué. Hay un versículo que ahorita no lo tengo en mi mente. Sí, yo lo voy a leer. Es Éxodo 12. Éxodo 12, yo lo leo, no se preocupen ustedes, para ir un poquito más rápido. Éxodo 12, del 35 al 37. Fíjense lo que dice la Biblia. Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieran lo que pedían. Así despojaron a los egipcios y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, ¿verdad? Unos 600,000 hombres de a pie, sin contar niños. Entonces fíjense muy bien que cuando el pueblo de Israel salió, se llevó el oro. Y a veces es lo que queremos hacer. Ok, ya conozco de Dios, permito un business más para que no me vayan ahorita en la prueba, pues aguantar, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, se quisieron llevar. Pero ¿saben cómo fue que Dios le dijo? ¿Sabes qué? No me sirve lo que te trajiste, porque yo te voy a bendecir. Porque aquí decía en el versículo, yo seré tu Dios y te bendeciré y te prosperaré. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos en su humanidad, en su carnalidad? Construyeron el becerro de oro. Y todas las alhajas que Dios permite cosas que a veces son malas, ¿verdad? Pero Dios permite cosas para despojarnos. ¿Ustedes creen que Dios permitió que el pueblo construyera ese becerro? Claro, porque si Dios hubiera querido que no lo construyeran, pues no lo hubieran construido, ¿verdad? Pero Dios permite que se construya para despojarse de ese oro, despojarse, ¿sí? Porque Dios los iba a bendecir sin la necesidad de los egipcios. Porque imagínense, pues los egipcios iban a decir, no, mira, yo los bendije, por eso tienen ese territorio tan grande, por eso les va bien empresarialmente hoy en día. No, Dios los bendice a ellos, ¿sí me explico? Pero es importante que cuando salimos de Egipto, de nuestra anterior vida carnal, pecaminosa, no nos traigamos nada, ¿sí? Y si lo queremos traer a nuestra vida, aguas, porque ahí viene nuestro primer desierto. Entonces, fíjense muy bien. Vamos a leer ahora sí el capítulo 33, versículo 5 al 17. Pongan mucha atención y a lo mejor nada más lo vamos a dejar hasta hoy leyendo esto. Fíjense muy bien. El primer punto que debemos entender dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel. Perdón, voy en el versículo 1. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo la dirección de Moisés y Aarón. Y Moisés anotó los puntos de partida según jornadas por el mandamiento del Señor, y estas, son sus jornadas conforme a sus puntos de partida. Parece trabalenguas, pero lo que aquí trata de decir es de que en cada punto que se iban a parar, iba a tener un tiempo de estancia y un tiempo de camino. ¿Sí me explico? ¿Qué quiere decir? Que los desiertos son momentáneos, que los desiertos tienen solamente un episodio en tu vida y luego vas para otro, ¿sí? Entonces por eso es importante que si no nos alineamos, son 12 desiertos que nos esperan, 12 pruebas, y dices, no, si con la que estoy ya estoy hasta al full, ¿verdad? Entonces el primer punto, que es por jornadas. Hoy en día muchos de nosotros estamos aprendiendo a conocer de la palabra, pero tienes un tiempo para ser niño espiritualmente, solo un tiempo. No tienes mucho tiempo, ni toda la vida, ni cuando quieras. Tienes un tiempo, porque la palabra de Dios dice en Hebreos, porque para el tiempo en el que ya estás, deberías ya ser maestro de la palabra. Y tengo necesidad de volverte a dar leche espiritual. ¿Qué quiere decir? Que, vamos a poner un ejemplo, en la primaria. ¿Qué le enseñan a los niños de primer año de primaria? ¿Qué les enseñan? El abecedario, a sumar. ¿Y qué pasa si en el segundo año les tienen que volver a enseñar lo mismo? Si está mal.
Entonces podemos entender, retrocedemos, podemos entender que en un año ya debe haber un cambio radical en nuestras vidas, claro, ¿sí me explico? Entonces, si en un año tenemos que volver a explicar lo que es el desierto y la prueba y todo eso, quiere decir que vamos a ir hacia un desierto, porque deberíamos ya ser maestros de lo que nos han enseñado, ¿sí me explico? Y ahí, Santo Padre, ponme acelerador en mi espíritu para que pueda aprender. Pero les digo, la palabra, como lo decía mi pastor en la mañana, la salvación, porque aquí lo que predicamos sí es el desierto, Dios mío, salir adelante, pero salimos adelante para salir perfectos en el camino de Dios. Y si somos perfectos es para ser salvos, para poder estar toda una eternidad con Él. Ese es el verdadero objetivo de las reuniones acá, para no ir al infierno. Eso es lo que queremos, no ir y estar toda la vida eterna. Que tenemos que hablar del desierto, claro, para que no, para motivarlos, de que si están en una noche de ganas, Dios está con ustedes, ¿verdad? Porque Dios no puede mentir a su palabra, ¿sí? Entonces, ahora, aquí es algo bien importante, porque las jornadas determinan tiempo y un cierto esfuerzo, una cierta ganancia, ¿verdad? Una jornada, pero dice que Moisés anotó los puntos de partida. Entonces llega un punto que hoy tiene que ser un punto de partida en nuestras vidas, ¿sí me explico? Hoy. Entonces tenemos que tomar a otro punto de partida qué avances hemos tenido, qué procesos hemos tenido. Y esto es algo bien importante porque es importante para los que queremos caminar con Dios, valorar, evaluarnos constantemente. Por eso la palabra de Dios dice, pruébate a ti mismo antes que llegue la prueba, porque no vaya a ser que vayas a salir reprobado. Entonces tenemos que estar probándonos a cada rato. Vamos a ver, hablo menos groserías, hablo menos obscenidades, hablo menos cosas perversas, hago cosas mejores, dejé hacer lo que hacía. Entonces si hablamos igual que hace un año, vamos mal, es cierto, ¿sí? Ahora vamos a leer nada más estos versículos del 5 al 12, al 17, perdón, y vamos a dejar aquí la enseñanza. Entonces fíjense muy bien lo que dice el versículo 5. Aquí nos vamos a remontar a cuando apenas estaban saliendo el pueblo de Israel después de los 440 años de esclavitud. Dice, entonces los hijos de Israel, o sea el pueblo de Dios, dice, partieron de Ramsés, que era una ciudad egipcia, dice, y acamparon en Sucot. Pongan mucha atención, porque el primer desierto que acamparon es Sucot, ¿sí? Luego versículo 6 dice, partieron de Sucot y acamparon en Etam. Etam es el segundo desierto que tuvieron que haber pasado el pueblo de Israel, que está al extremo del desierto. Versículo 7, partieron de Etam y se volvieron a Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Uno dice, esto es trabalenguas, y cuando uno empieza a leer esto, dice, ay, ¿qué significa esto? Hicieron la Biblia. Pero es ahí donde yo siempre les he enseñado, vayámonos a los orígenes de hebreos y griegos, de los textos originales, y vamos a entender qué significa todos estos. Por ejemplo, México. Si en Japón dicen México, ni le entiendo la palabra México, pero cuando analizan el diccionario, la palabra México es el ombligo de la luna, ya está más entendido, ¿verdad? Entonces algo así tenemos que entender la Biblia con significados, para poder entender por qué Dios le pone nombre a las cosas. Todos estos nombres que vemos aquí es por algo, no crean que nada más es Avenida Norte y Calle 10 y ya, es por algo Dios lo puso, ¿sí? Entonces aquí pongo mucha atención, dice, partieron de Tam, se volvieron a Pi-Hahirot, que es el segundo desierto, Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Versículo 8 dice, partieron de delante de Hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días en el desierto de Tam y acamparon en Mara, Mara, sí es Mara. Luego, versículo 9, partieron de Mara y llegaron a Elim, y en Elim había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí. Cuando ustedes lean este versículo 9, ustedes pregúntense qué significará el 12, qué significará el 70, y a escudriñar, porque algo Dios quiere decir a través de ese 12 y a través de algo quiere decir Dios a través de esas 12 fuentes de agua y esas 70 palmeras. No nada más está porque, pues se ve bonito, ¿verdad? No, porque si no, si hubiera querido dar una descripción física nada más,
70 palmeras, 12 fuentes y una piedra. No, si Dios puso algo, es porque intenta dar un mensaje a través de ello. Ok, vamos a continuar. Versículo 10 dice, partieron de Elim y acamparon junto al mar Rojo. Versículo 11, partieron del mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin, que es el siguiente desierto que ellos estuvieron. Versículo 12 dice, partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca, el siguiente desierto. El 13 dice, partieron de Dofca y acamparon en Aluz, siguiente desierto. Partieron de Aluz y acamparon en Refidim, siguiente desierto de Refidim. Ahí fue donde el pueblo no tuvo agua para beber. Versículo 15 dice, partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Versículo 16, partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hat-Abá, ¿verdad? 17 dice, partieron de Kibrot Hat-Abá y acamparon en Haserot, que son los 12 desiertos que tuvieron que pasar el pueblo de Israel para procesar y poder cambiar. A partir de